pasado jueves murió uno de los fundadores de este programa, una persona que quisimos, que queremos. Hiroel Sánchez no solo fue ese dirigente, ese militante del que hablaron las notas necrológicas, fue un aliado nuestro en este empeño por defender la verdad sobre Cuba. Y a él le rendimos homenaje hoy con su palabra, pero también denunciando a esos enfermos de odio que festejaron su muerte. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Y a mí ese poema en particular y la obra y la vida de Rubén que leí a partir de entonces con mucho interés, bueno, al extremo que mi hijo se llama Rubén, me marcó mucho, ¿no? Y yo también en lo profundo de la metáfora, ¿no? de la pupila insomne veía una relación con lo que es un blog, lo que es internet, ¿no? Es esa permanencia, esa constancia y ese mirar, ¿no? Querer abarcarlo todo y no se puede, ¿no? Esa pretensión del imposible y en el tiempo y en el espacio, ¿no? Hay otro poema de él también que se llama El anhelo inútil, que tiene que ver con esa imagen. Y bueno, me pareció el nombre que más tenía que ver conmigo, con lo que quería hacer y con pudiéramos decir, con mis pasiones, con mis obsesiones. Y bueno, quería sobre todo también, porque llevaba muchos años leyendo cómo los grandes medios de comunicación miran a Cuba, y tenía mucha, pudiéramos decir, no rabia, pero sí mucho descontento acumulado con esa mirada, ¿no? Y es lo que traté de hacer en el blog, o sea, ese análisis de cómo los medios de comunicación miran a Cuba. Comenzamos con una entrevista de hace 10 años que le realizaron nuestros colegas de Cuba Información y en la que Hiroel resume parte de su credo, a partir de la obra de Villena y de su trabajo con el blog La Pupila Insomne. Luego del blog vendría el programa La Pupila Asombrada y después proyectos como Cuadrando la Caja y Con Filo. Ese incesante bregar por sus ideales le ganó muchos enemigos, algunos con más clase que otros. Pongamos por ejemplo a Mónica Baró, quien solía ser periodista y ahora se dedica a pedirle a Dios que mate comunistas. Curioso cambio de profesión. O Héctor Luis Valdés y algún que otro memero anticomunista haciendo chistes como si la muerte de alguien fuera razón para reírse, como si incluso en la enemistad no hubiera espacio para la mínima decencia. Qué simpáticos son. Como muy simpático es Marcos Paz Sablón, que no solo intentó bromear, sino que tuvo el buen tino de aprovechar ese momento de dolor y pérdida para solicitar que dejaran el foso abierto, porque faltaba el presidente de la República. No sabemos si piensa hacer algo al respecto, un magnicidio quizás, o es que también se está encomendando a Dios. Lo que sí sabemos es que esas prácticas los equiparan a lo peor, lo más rancio, lo más despreciable de la contrarrevolución. Persona a la que nadie extrañará, persona a la que nadie lamenta su partida, persona a la que la pupila finalmente ya se le cerró. Él impulsaba ese blog que se llamaba La Pupila Insomne y ya finalmente descansó la pupila, que parece que estuvo dilatada por demasiado tiempo. Me cuentan los que trabajaron con él en el Instituto Cubano del Libro que era un tipo chanchullero, que le gustaba por atrás los chanchullos, venir y reunirse con y serruchar el piso al otro. Siempre rodeado de esa mala onda. Entre la imbecilidad de cerrar la pupila y la condena al chanchullo de quien habla de los muertos que no pueden responder, nos reafirmamos en la certeza de que estamos en el lado correcto de la historia. Podemos equivocarnos, meter la pata, cometer alguna injusticia incluso, pero coincidir con gente tan baja, eso nunca. Por eso elegimos trabajar con Hiroel, no porque fuera perfecto, sino porque jamás, bajo ningún concepto, hubiera actuado con semejante vulgaridad, con tan burda indolencia. Primero es una gran pérdida, es un momento sumamente triste, porque estamos hablando de un gigante de la escuela de Fidel.
un revolucionario de siempre, un protagonista anónimo muchas veces, porque no buscaba los méritos públicos, no buscaba protagonismo, pero sin embargo fue siempre un revolucionario, un militante que no se cansó nunca y hasta los últimos momentos estuvo batallando por el bien, por las personas, por el pueblo, y de él solo enseñanza, solo aprendizaje positivo, solo el ánimo de seguir haciendo con el mismo optimismo que él lo caracterizaba y que siempre nos enseñó. Pero hagamos un alto en el camino para hacer mención de un tema que ha causado polémica en los últimos días. Tiempo para la conductora preferida de Iroel, Gabriela Fernández, en La Mira. En los últimos tiempos se han vuelto inusualmente frecuentes los sucesos violentos, siendo el último el lamentable asesinato de una familia en Matanzas. Por supuesto, todo esto trae dudas y tergiversaciones. La primera es la de siempre. ¿Por qué no se dan estas noticias en televisión nacional? Porque además de que podría interferir con las investigaciones, el asesinato de una persona no tiene por qué ser de dominio público, por cuestiones éticas y de respeto a los familiares. Así que, a no ser que sea absolutamente necesario, mejor dejárselo a los mercaderes del morbo, que saben cómo sacarle provecho a las desgracias. El problema es que en Cuba está ocurriendo un nivel de crimen y de violencia como cualquier país del mundo. Y recuerda lo que te digo, hay una mafia subyacente que nadie conoce. Cuando aquello coja un derrotero, entre comillas, normal, ya verás el trabajo que va a dar esa mafia, porque además los sicarios de hoy la van a utilizar mañana, porque acuérdate que ellos se van a quedar con todo. ¿Cómo pasamos de un crimen horrible pero resuelto a las pocas horas a toda una mafia subyacente? Porque la televisión engorda. Sobre todo nuestros problemas. Seguimos siendo de los países menos violentos de la región, pero tenemos violencia y el reto de disminuirla lo antes posible. Para eso están trabajando nuestros cuerpos de seguridad. Antes de irme, recordarles que hoy se cumplen 60 años de la primera misión internacionalista. Una felicitación a nuestros médicos. Nos vemos en La Mira. De Iroel dirán muchas cosas a esos enanos morales que ni a gusanos llegan. Pero la verdad es una y está en su trabajo, en su legado. Vayan a leer sus libros, vean los programas que grabó, escuchen lo que decía, porque fue una persona coherente, que decía lo que pensaba, siempre, incluso cuando era mejor no hacerlo. Con otro fragmento de una entrevista mucho más reciente, vamos cerrando el programa de hoy, para que sigan sufriendo sus odiadores, que ni con su muerte van a poder librarse de su presencia. Cuba creo que ha sabido renovarse. El 24 de febrero de este año, 2019, el pueblo cubano votó una constitución que proclama el socialismo, incluso proclama un horizonte comunista, con el 87% del voto favorable, 86 largo. Con el chantaje de los Estados Unidos de que iba a recrudecer el bloqueo, el pueblo cubano fue y votó. Como cuando murió Fidel, 8 millones de cubanos fueron y firmaron su concepto de revolución con su nombre y apellido, su carnet de identidad. Como diciendo, mira, aquí está mi nombre y apellido, mi carnet de identidad, para cuando me quieran venir a buscar los que vienen. Los que dicen que van a arrastrar a los comunistas, estamos aquí, o a los fidelistas. Es un pueblo extraordinario, educado por Fidel, formado por Fidel, pero con una acumulación de lucha en pueblo que el colonialismo español terminó con una práctica de reconcentración, eso no es muy conocido, que fue anterior a los campos de concentración del fascismo. 200.000 cubanos en un país que tenía apenas 1 millón y un poco de habitantes. 200.000 murieron en una guerra de independencia. Y los cubanos se mantuvieron y llevaron a la derrota al colonialismo y vino la intervención oportunista de los norteamericanos. Este no es un pueblo cualquiera. Y los pueblos, reitero, dirán la última palabra. Y las están diciendo, no sé si serán las últimas, pero desde luego no se callan. Exacto. Aquí tenemos a Chile y lo que está pasando en Colombia, lo que pasó en Ecuador, hay mucho por describir. Y ellos no tienen soluciones. No tienen soluciones. ¿Y cuál es la solución que tiene el imperio? Cercar a Cuba. Porque si no lo cercara, ¿dónde estaría Cuba? ¿Por qué tienen que cercar a Cuba? Si el socialismo es un fracaso, déjalo que fracase. Si el socialismo es un fracaso, pues tienes que cercar a Venezuela, déjalo que fracase. ¿Por qué no los dejas fracasar y así tú te dices triunfa? ¿Por qué hay que cercarlo? ¿Por qué hay que agredir? ¿Por qué hay que amenazar? ¿Por qué hay que obsesionarse en demostrar que el socialismo es un fracaso? Déjalo que fracase, ¿por qué lo tienes que ayudar a fracasar?
Sus enemigos le inventaron una leyenda negra, lo intentaron caricaturizar como un hombre cruel, como un cínico, un oportunista que buscaba medrar a costa de ir aplastando cabezas. Nada más lejos de la verdad. Era implacable con el enemigo, cierto, pero incapaz de cometer un abuso. Dos pasiones obsesivas tuvo: el bienestar de Cuba y cómo vencer a ese adversario. Siempre estaba a la búsqueda de aliados que comulgaran con sus principios, incluso si no pensaban de la misma forma. Era un surtidor inagotable de proyectos, de nuevas formas de enfrentar en el plano ideológico a los muchos y poderosos enemigos de la revolución. Siempre acudía a Fidel para sopesar sus propias iniciativas, para que no se quedaran a medias, para no conformarse con poco. Era, por sobre todas las cosas, un hombre valiente. Jamás se amedrentó, incluso cuando lo dejaron solo, cuando le dieron la espalda, cuando renegaron de él. Supo seguir siendo líder, contando solo con su autoridad moral, con su ejemplo, con su talento. Al morir Iroel, la revolución pierde a uno de sus más valiosos soldados. Cuba pierde a uno de sus más devotos hijos. Nosotros perdemos a un compañero, a un aliado, a un amigo. Lo vamos a extrañar, es imposible no hacerlo, pero con cada emisión de este programa, su programa, le estaremos rindiendo homenaje y tratando de estar a su altura. Ese es nuestro compromiso. Hasta la victoria siempre, Iroel. Nos vemos el jueves. Chao.